Listo. Bueno, muy buenas noches, señoritas. Un placer saludarlas el día de hoy. Lunes 24 de abril de 2023 con el propósito de realizar nuestro tercer y último CIPAS de nuestro curso de macroeconomía. Como ya les había comentado ahora, dadas que me autorizaron realizar la grabación, entonces esta charla va a ser grabada con el propósito de ser publicada en los foros y para que sea material de estudio y de revisión para el desarrollo de los ejercicios. Como les decía, la idea es revisar nuestro tercer y último CIPAS de nuestra fase número 4. ¿Listo? Entonces, ahí les estoy compartiendo la presentación. Vamos a revisar un poco la presentación, que es lo que buscamos desarrollar en nuestro caso 4, ¿vale? Como usted ya sabe, Eduardo Trujillo Torres, tutor que les acompañará en esta charla. Este es el enlace de asistencia, ya ha sido compartido en el chat. Nombre del CIPAS, tercer CIPAS Macroeconomía, nombre del tutor, Eduardo Trujillo Torres. Entonces, chicas, lo que pretendemos desarrollar principalmente en nuestro caso 4 es ver el comportamiento de una economía cuando no tiene relaciones económicas, no tiene relaciones comerciales con el sector externo, con el exterior, es decir, hablamos de una economía cerrada. ¿Cuáles son las variables que componen esa economía cerrada? ¿Cierto? Luego vamos a entrar a hablar sobre el modelo ISLM, el cual pues busca realizar una simplificación de la realidad a partir de los fenómenos que encontramos en una economía. Por lo tanto, el modelo ISLM pues es una estructura simple que explica la relación entre los tipos de interés. Como pueden ver en el eje de las ordenadas, eje Y, tenemos los tipos de interés y en el eje de las abscisas o eje X tenemos la producción. ¿Listo? Para empezar a desarrollar el modelo ISLM, pues tenemos que partir de unos supuestos. Partimos de que el modelo se estructura con una economía cerrada, como les decía, es decir, no tenemos presencia del sector externo, no tenemos intercambios comerciales con los demás países y el análisis se realiza a corto plazo, donde, como ustedes lo vieron en microeconomía, los factores de producción permanecen constantes, es decir, ni se incrementan ni se disminuyen. ¿Cuáles son los factores de producción? Entonces ya sabemos, tierra, capital y trabajo. Para ello, pues el modelo de Higgs-Hansen, conocido como el modelo ISLM, representa pues el equilibrio entre la renta nacional y las tasas de interés desde el estudio del comportamiento del mercado de bienes y servicios. Para ello, entonces, tenemos la curva IS y tenemos la curva LM. La curva IS representa el mercado de bienes y servicios, la curva LM representa el mercado del dinero. El punto donde se encuentra la curva LM con la curva IS es donde se representa gráficamente el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, tenemos que este modelo pues, se constituye en unos modelos centrales de la síntesis neoclásica y el modelo pues, muestra la relación entre la tasa de interés y el producto real, el mercado de bienes y servicios y, por supuesto, el mercado del dinero. Como ustedes ya saben, ¿qué es un mercado? Mercado es donde encontramos la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces, como les decía anteriormente, en el eje de las abscisas representamos el nivel de ingreso, es decir, la renta, el PIB de un país, y en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje Y, encontramos las tasas de interés. ¿Listo? Entonces, la curva IS pues representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios y debe su nombre principalmente a los términos I de inversión y S de ahorro. ¿Listo? Usted dirá, sería curva IA. No, hablamos de S por ahorro, SAFE en inglés, por eso es IS.
recuerden que en macroeconomía se ha demostrado matemáticamente que el ahorro es igual a la inversión. ¿Listo? Ahorro es igual a la inversión. Por otro lado, pues tenemos la curva LM, pues que representa todos los puntos de equilibrio en el mercado del dinero y debe su nombre a la preferencia por la liquidez y M por el suministro de dinero, principalmente la masa monetaria. ¿Listo? Donde se encuentran las dos curvas es lo que hallamos el equilibrio general y es donde encontramos ese equilibrio simultáneo entre ambos mercados. Entonces, la curva IS pues muestra todas las combinaciones de renta y los tipos de interés donde pues el mercado de bienes y servicios reales están en equilibrio y por lo tanto esa curva representa una situación en la que todo lo que se produce en la economía es consumido por los agentes. ¿Quiénes son los agentes? Llámese sector público, sector privado. En este caso, excluiríamos al sector exterior, dado que no tenemos eh, relaciones con el demás países y por lo tanto, pues lo excluimos. Y también donde encontramos el ahorro igual a la inversión. Entonces, ahí vemos gráficamente cómo, por un lado, tenemos oferta-demanda de mercado de bienes y servicios y demanda-oferta, donde la demanda es mayor que la oferta y donde la oferta es mayor que la demanda. Para ello, pues entonces vemos cómo representamos la función de producción. Recuerden que anteriormente hemos visto que Y, es decir, producción o PIB, es igual a consumo más inversión más gasto, más el resultado de el comercio exterior. Permítame que Neisa me está diciendo que no ha podido ingresar. Vamos a llamarla por aquí. Neisa. Anís. Listo. Entonces, en las fases anteriores veamos que el consumo más inversión más gasto más el resultado de las del resultado del comercio exterior, de las relaciones que tenemos con el exterior, es decir, las exportaciones menos importaciones. Ese es el caso de una economía abierta. En este caso, tenemos que es una economía cerrada, por eso no tenemos a las exportaciones ni las importaciones. Por lo tanto, tenemos que Y es igual a CY más Y más el interés más el gasto. Por lo tanto, ahí hablamos de que la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes. ¿Listo? Donde R, pues ya sabemos que es renta, C, el consumo, I, ya sabemos que es la inversión, G, el gasto público, T, son los impuestos y la I, el tipo de interés. Entonces, eh, vemos que esa es la relación de nuestra curva ISLM. ¿Listo? Ahora, Disculpe, señora, ¿está compartiendo pantalla? sí, señorita, No es que a mí no me aparece, no sé si es a mí nomás o a los demás también. ¿me confirman, por favor? Pues yo la estoy observando, o sea, la presentación. Ah, ok. Si quieres, porfa, no sé, sal y vuelve a ingresar para ver. Vale, gracias. Listo. Entonces hay que tener en cuenta, señoritas, que pues, la ecuación Y menos T es la renta disponible. ¿Por qué hablamos de la renta disponible? ¿Por qué? Porque si a la renta le restamos los impuestos, pues es con lo que contamos, ¿cierto? Si nos ganamos 1.000.000 de pesos, eso no quiere decir que ese 1.000.000 de pesos podamos disponer plenamente de él. ¿Qué es lo que sucede? Pues debemos restarle los impuestos para saber con cuánto podemos contar.
Por eso tenemos que Y menos T es la renta disponible. A la renta le restamos, a la renta les restamos los impuestos, entonces de esa manera podemos saber qué tenemos disponible. La inversión, pues depende principalmente de la renta, ¿sí? Y del tipo de interés. Si aumenta la renta, pues puedo realizar una mayor inversión, pero si aumenta el tipo de interés, va a disminuir la renta y por lo tanto no podré invertir, ¿cierto? Entonces, si voy a montar un negocio de hamburguesas, un ejemplo, voy a sacar un crédito, pero si la tasa de interés estaba en 10 y subió al 20, pues eso hace que disminuya la inversión. ¿Listo? Y por último, pues el gasto público es un valor fijo que está determinado por el gobierno. ¿Listo? Por eso hablamos de que el gasto público está a cargo principalmente del gobierno. El consumo es, pues obviamente, lo que ustedes y yo consumimos. Factores, pues, que inciden en en la demanda, pues, de consumo, el ahorro. Entonces, hay que tener en cuenta que el consumo es el principal componente de la demanda agregada, ¿cierto? Por eso es que en estos momentos ustedes ven que hay preocupación en nuestra economía, porque el Banco de la República, como ente rector de la política monetaria, pues, ha venido aumentando las tasas de interés. Al aumentar la tasa de interés, pues, disminuye el consumo, ¿cierto? Entonces, las familias pues dedican más parte de la renta al consumo que el ahorro. En nuestro caso colombiano, son más las personas que no ahorran que las que ahorran, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no toda renta disponible se destina al consumo, dado que lo que no se gasta en bienes y servicios, en teoría, lo dedicamos al ahorro. Nuestro segundo factor, pues la renta, el nivel de renta. Pues obviamente el consumo depende de la renta nacional, por lo tanto, pues si aumenta la renta, es decir, podremos consumir mucho más, ¿verdad? Ahora, los impuestos, pues el consumo tiene una relación inversa con los impuestos. Entonces, si el gobierno disminuye los impuestos, obviamente va a aumentar la renta disponible y por lo tanto en teoría, aumenta el consumo. ¿Listo? Por eso, en política fiscal hablamos de una política fiscal expansiva. ¿Qué significa expansiva? Que el gobierno, por un lado, aumente el gasto público y por otro lado, disminuya los impuestos. ¿Para qué? Para que se aumente el consumo y por lo tanto, al aumentar el consumo, pues va a aumentar la producción. ¿Listo? La tasa de interés. Ahora, si el gobierno, aquí hay un pequeño error, si el Banco de la República disminuye las tasas de interés, obviamente vamos a incentivar el consumo, ¿cierto? Pero si por el contrario el Banco de la República, dentro de su política monetaria, decide aumentar la tasa de interés, pues va a desincentivar el consumo. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos hablado anteriormente, a mayor tasa de interés, menos consumo, menos inversión. Tenemos la riqueza total de la economía, es decir, que si aumenta la riqueza total de nuestra economía, obviamente aumenta el consumo, dado que el consumo está en factor de las expectativas de la familia, ¿cierto? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, los mercados responden a incentivos. Eh, si vemos que hay una señal de alerta en el mercado, lo más probable es que haya una disminución en el consumo, haya una disminución en el ahorro y perdón, en la inversión y pues por lo tanto esto va a afectar la renta disponible y la renta a nivel nacional. ¿Cómo tenemos la curva IS? Pues hay que tener en cuenta que pues las dos variables que hacen parte de nuestra curva IS, pues es el tipo de interés y es la renta. Entonces, vamos a partir de una primera situación. Supongamos que que disminuye el tipo de interés. Entonces, si baja el tipo de interés, aumenta el nivel de producción, ¿cierto? O de renta, pues debido a que se incentiva la inversión. Por lo tanto,
la curva de la demanda de los bienes Z1 va a desplazarse hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, si se proyecta el nivel de renta Y1 en el mercado de bienes y servicios, vemos cómo esta va mostrando un comportamiento positivo, ¿cierto? Cuando disminuye el tipo de interés, obviamente, como ya lo habíamos hablado, vemos cómo hay un desplazamiento de la curva y por lo tanto va a aumentar la renta. ¿Listo? Ahora, pues el gasto público, como usted lo sabe, pues el gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el gobierno para desarrollar las funciones inherentes y establecidas en la Constitución política. Por lo tanto, el gasto público, pues sencillamente hace referencia a los egresos. Entonces, el gobierno a través de una política fiscal, pues determina el gasto público, ¿cierto? Entonces, cuando aumenta el gasto público, decimos que, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos una política fiscal expansiva, dado que lo que se busca con esa política expansiva es aumentar el consumo y, por lo tanto, aumentar el nivel de renta en una economía. Ahora, por el contrario, cuando disminuye el gasto público, se habla de una política fiscal contractiva. Eso era básicamente lo que analizábamos en el caso anterior, donde en el punto 3 se pedía una noticia donde se analizara las políticas o las medidas que adoptaba el gobierno para respecto al crecimiento económico. Ahora, oferta del dinero. ¿Qué es la oferta del dinero? Pues sencillamente, como su nombre lo dice, es la cantidad de dinero que está en el mercado, ¿cierto? Entonces, esa oferta de dinero, pues es el dinero que se encuentra en circulación en una economía. Entonces, la política monetaria a través del Banco Central, en nuestro caso el Banco de la República, determina la oferta monetaria o la liquidez del sistema. Entonces, para ello, pues tenemos la oferta de dinero nominal y P, pues tenemos un nivel de precios. Entonces, una de las funciones que desarrollamos al momento de realizar la curva LM, pues es tener en cuenta la función M dividido P. Y esa M dividido P es lo que llamamos la oferta de dinero real. ¿Listo? Entonces, la oferta de dinero, pues es una línea vertical, como podemos verlo ahí en el gráfico, y ya que pues es un valor constante, el cual está determinado por la política monetaria. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la política monetaria, asimismo se establece la rigidez o la cantidad de dinero que hay en una economía. ¿Listo? Ahora, demanda de dinero. Ustedes y yo demandamos dinero. Entonces, pues hace referencia a la necesidad de liquidez en una economía, ya que ustedes y yo, pues obviamente necesitamos dinero para poder adquirir bienes y servicios. Por lo tanto, la demanda de dinero, pues depende principalmente del nivel de renta y del tipo de interés. Entonces, tenemos MD, anteriormente teníamos MS, que es la oferta, acá tenemos MD, que es la que nos determina la demanda real de dinero. Entonces, entre más alto sea el nivel de precios, más saldos nominales debe tener una persona para poder comprar. Entonces, supongamos que tengo 1.000.000, que el precio es 100, supongamos, podré 100.000, podré consumir 10, ¿cierto? Mientras que si aumenta a 200, pues mi demanda de dinero para poder comprar los mismos, pues tiene que aumentar. De lo contrario, no podré consumir los mismos bienes y servicios. Entonces, la demanda de dinero, pues depende negativamente del tipo de interés, es decir, hay una relación inversa. Obviamente, cuando aumenta el tipo de interés, pues disminuye la cantidad de demandada de dinero. Ahora, cuando el tipo de interés aumenta, pues la rentabilidad de los activos financieros se incrementa y por lo tanto, pues disminuye el dinero que vamos a encontrar en una economía. Por lo tanto, las personas prefieren tener activos financieros como bonos
o en los bancos para tener saldos en dinero. Y eso es lo que sale el Banco de la República a realizar. Analizábamos en el CIPAS anterior, si sube las tasas de interés en Estados Unidos, lo más probable es que las personas que tienen inversiones en Colombia en dólares, pues lleven su dinero a Estados Unidos porque les van a pagar una mejor tasa, ¿cierto? Al realizar eso, un ejemplo, pues están llevando dólares de nuestra economía y al salir dólares, es decir, la oferta de dólares disminuye, el precio va a aumentar. Que, eh, por eso vemos que el precio del dólar ha aumentado, bueno, en este caso está disminuyendo, es decir, se ha revaluado frente al peso colombiano. Ahora, la demanda pues también depende negativamente del nivel de renta. Si a ustedes o a mí nos aumentan el salario o nos llega un dinero extra, pues obviamente vamos a consumir más, ¿cierto? Eh, Cuando aumenta pues la riqueza, pues obviamente ustedes y yo pues podemos comprar más bienes y servicios y por lo tanto va a aumentar la demanda de dinero. Esto es gráficamente como se obtiene la curva LM, ¿cierto? Entonces, vemos cómo se representa el equilibrio en el mercado del dinero. Entonces, eh, en este gráfico vemos el equilibrio del mercado del dinero y en este vemos la curva LM, donde pues tenemos la combinación de los tipos de interés con el nivel de renta. Entonces, hay que tener en cuenta que la pendiente de la curva de LM es positiva, indicando que si aumenta la renta, pues el tipo de interés aumenta, obviamente para recuperar el nivel de mercado. Entonces, recordemos que la curva IS, pues tiene una relación inversa frente al tipo de interés. Entonces, si aumenta el tipo de interés, obviamente disminuye la inversión. Y acá tenemos una relación directa. Si aumenta la renta, va a aumentar el tipo de interés para evitar que aumenten los precios. ¿Qué es lo que se busca eh, a través de este modelo? Pues sencillamente se busca un equilibrio monetario. Entonces, el equilibrio del mercado de dinero o mercado monetario, pues es el punto del mercado, pues donde se cruzan la oferta monetaria con la demanda monetaria. Por lo anterior, pues se obtendrá el nivel de tipo de interés óptimo a corto plazo, que eso es lo que estaba intentando hacer el Banco de la República, pero que las medidas principalmente eh, concernientes a a aumentar la tasa de interés, pues no ha dado resultado, que es lo que se busca, aumentar el tipo de interés, disminuir el consumo, al disminuir el consumo bajan los precios y de esa manera controlamos la inflación. Pero hemos visto que han aumentado la tasa de interés, ha disminuido el consumo, pero los precios no han disminuido. ¿Por qué? Principalmente por factores externos. Entonces, aquí tenemos una representación de la curva LM y la curva IS con su punto de equilibrio. Entonces, si los dos mercados de bienes y servicios correspondiente a la IS y del mercado del dinero, la LM, pues se encuentran en equilibrio, entonces decimos que el modelo se encuentra en equilibrio. Entonces, ese punto IS-LM pues va a mostrar el equilibrio simultáneo en ambos mercados, es decir, en el mercado monetario correspondiente a la curva LM y al mercado de bienes y servicios correspondiente a la curva IS. Un equilibrio es un equilibrio estable, ya que si se produce una situación temporal de desequilibrio, se va a desplazar la posición en cualquier punto, es decir, las curvas se van a mover para poder retornar nuevamente al punto de equilibrio. ¿Listo? Bueno, ejercicio práctico. No me voy a detener en esto. Vamos a ir a hacer el desarrollo de los ejercicios. Un ejemplo de cómo desarrollar los ejercicios. Entonces, pues para que ustedes puedan entender de dónde salen los datos. ¿Les parece?
Entonces, un modelo, pues es una simplificación de la realidad que busca explicar fenómenos existentes. Para eso tenemos el modelo ISLM. Por lo tanto, pues este modelo, pues a través de una estructura simple, explica la relación entre los tipos de interés y el nivel de renta de una economía. En este caso, el modelo ISLM, pues representa el equilibrio entre la renta nacional y las tasas de interés desde el estudio del comportamiento del mercado de bienes y servicios, es decir, la curva IS, y el mercado del dinero, la curva LM. Por lo tanto, pues el equilibrio va a representar una situación en que todo lo que se produce, entre comillas, es consumido por los agentes, sector público, sector privado, y por lo tanto tenemos que el ahorro es igual a la inversión. Por último, el gasto público, pues es la cuantía monetaria que desembolsa el sector público, pues para desarrollar sus fines inherentes, y la demanda del dinero hace referencia a la necesidad de saldos líquidos en la economía, ya que los consumidores pues demandan dinero, ustedes y yo demandamos dinero para consumir bienes y servicios. Eso por ahí. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Permítanme, voy a compartirles nuevamente el registro de asistencia. Profe, buenas noches. Hola Tania, ¿cómo te va? Bien, profe. Profe, una preguntita, pero es del Señora, taller. ¿Se la hago señora. de una vez? Ahorita que explique el taller. Sí, mejor ahora que lo empecemos a explicar. Vale. Listo, profe. A ver, Neisa no, me dice que no se puede conectar. Pero ahí sí no sé. Nuevamente le envié la invitación. Vamos a ver. Bueno, en cuanto a el desarrollo de las actividades. Nuevamente tenemos a los economistas. Cada estudiante debe seleccionar un economista, el rol. El punto 1, yo creo que no hay rollo. Ya ustedes saben, muchachos. Leemos la lectura en inglés y desarrollamos la ficha. Por favor, ya saben, el vocabulario. Seleccionamos 5 palabras principales del texto, las enunciamos en inglés, la traducimos en español y plasmamos el concepto de cada una de esas palabras. Recuerden, como son conceptos y estos conceptos no son de su autoría, debemos citar la fuente. ¿Listo? Citar la fuente de acuerdo con las normas APA. Ahora, este es el punto de Adam Smith. ¿Listo? Entonces, supongan que tenemos una economía cerrada, sin comercio exterior y se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta. Tenemos consumo, gasto, impuestos, inversión, renta disponible. Tenemos las variables consumo. El consumo está determinado por el consumo autónomo, 400 es el consumo autónomo, ¿listo? Es decir, sí o sí, Doctor, disculpen, ¿Super se está compartiendo pantalla? No, sí, yo no la veo. listo. Déjame ver. Yo tampoco. Ahora sí, ahora sí, Sí, ahora sí. listo. Entonces, como les decía, primer punto, ya saben, diligenciamos la ficha, título del texto, autor del texto, y seleccionar 5 palabras, enunciarlas en inglés, traducirlas al español y plasmar su concepto. Tener en cuenta que como el concepto no es de su autoría, debemos citar cada uno de acuerdo con las normas APA. ¿Listo? Punto 2. Estoy tomando como ejemplo a Adam Smith. ¿Listo? Suponga que una economía cerrada sin comercio exterior se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta. Ya sabemos que C es consumo, G es gasto, T impuestos y inversión, Y de renta disponible. Entonces acá ya sabemos Y de renta disponible. Renta menos impuestos. ¿Listo? El consumo, ¿cómo está determinado? Consumo autónomo, 400. Es decir, ese consumo, ¿por qué se llama autónomo? Porque sí o sí necesitamos consumir, ¿cierto? Un mínimo vital. ¿Sí? Entonces,
para poder sobrevivir necesitamos consumir algo, así sea una libra de arroz al mes, ¿cierto? Ese consumo autónomo es esta primera variable, 400. Más este 0.6 es la propensión marginal a consumir. ¿Listo? Nos pide el punto A, determinar el PIB de equilibrio y la demanda agregada. Es decir, debemos desarrollar dos ecuaciones y decir si son iguales o no son iguales. ¿Listo? Además de eso, nos pide que grafique y que hallemos los puntos de corte. Entonces, vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Obviamente, no voy a tomar los mismos valores porque pues no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar como ejemplo este caso. Tenemos consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible. Tenemos la inversión, tenemos el gasto y tenemos los impuestos. Y obviamente ya sabemos que la renta disponible es la resta de la renta total menos los impuestos. ¿Listo? Entonces, por un lado, tenemos nuestra primera ecuación de demanda agregada y nuestra segunda ecuación a partir de la propensión marginal a consumir. Esta partecita, ya saben que es una división, entonces, para no vayan a generar confusiones, esto es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Listo? Es esta partecita. ¿Vale? Es esta partecita. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues muy sencillo, señoritas. Y no sé si ya hay caballeros en la sala. Sí, está John. Chicos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues sencillamente empezar a jugar con nuestras variables. Entonces ya sabemos que nos están pidiendo que si esta variable, esta demanda agregada es igual a esta señorita. Eso es lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a empezar a jugar. Entonces tenemos que Y es igual a ¿qué? ¿Quién me ayuda? Y es igual a el consumo. ¿Cuál es el consumo? 10 10 más más 4,0. Más 0,4. 0.4 YD, ¿cierto? Ahí ya reemplacé a C. ¿Qué más me dice? Más la inversión, que es 30, más el gasto, que es 40. ¿Cierto? ¿Dudas? Sencillo, ¿cierto? Eso es Sí, para señor. hallar. Ahí estamos hallando Y, pero pues ya se nos va a poner un poquito más complejo. Entonces, asociemos términos. Tenemos 10, tenemos 30 y tenemos 40. ¿Cuánto nos da eso? 80, ¿verdad? 10 más 30 más 40. ¿Cuánto me da? 80. 80. 80. 80. Por favor, si hay alguna duda, de una vez. ¿Listo? Más 0.4 YD. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Que YD es igual a qué? A Y menos T. Ajá, entonces reemplazo Y menos T, ¿cierto? ¿Sí? Esta señorita YD es igual a lo que vimos acá, Y menos T. ¿Vale? ¿Sí me están siguiendo, verdad? Sí, señor. Listo. Entonces tengo que Y igual a 80 más
0.4, reemplazo Y como no la conozco, ¿cierto? Pero sí conozco a T, ¿cierto? ¿Cuánto es T? 50. 50. 50. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a romper ese paréntesis. Entonces tengo que 80 más 0.4 por Y, ¿cuánto me da? 0.4. 0.4Y. Y 0.4 por 50, ¿cuánto me da? 20. 20. 20. Listo. ¿Qué hago ahora entonces? Asociemos términos. 80 menos 20, 60. 60. 60 más 0.4Y. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tengo esta señora Y y acá tengo una Y, ¿cierto? Entonces, esta señora Y voy a pasarla al otro lado a restar. Entonces, tengo que Y menos 0.4Y es igual a 60. ¿Sí? Y como ya sabemos que aquí es como si tuviéramos un 1, ¿verdad? 1 menos 0.4, 1Y menos 0.4Y, ¿cuánto me da? Tutorial 20. ¿Recuerdas? Acá 0.6 da. 80 menos 20. 80 menos 20 nos da 60. Discúlpame, ¿cuánto nos da? 0.6. 0.6Y igual a 60. Pero como necesitamos a dejar esa Y solita, ¿cierto? Entonces tengo que Y es igual a 60 dividido 0.6. ¿Cuánto me da Y? 100. 100. 100. Listo. Ya tenemos el desarrollo de nuestra primera ecuación. ¿Preguntas o todo está claro? ¿Dudas? No. Todo está claro. Facilísimo, Hasta ¿verdad? Muy Sí. fácil. Ahora vamos a ver si esta señora, si esta forma de calcular el PIB a través de la demanda agregada y a través del multiplicador de la propensión marginal a consumir es igual. Entonces, pues acá, ¿qué hago? Y igual. Entonces, 1 dividido 1 menos, ¿cuál es la propensión? ¿Cuál dijimos que era la propensión? 400 creo que era. No. Entonces recuerden, consumo autónomo y el 0.4 que está acompañando el consumo es la propensión. ¿Listo? Entonces 0.4. ¿Listo? Eso multiplica eso me multiplica al consumo autónomo. ¿Y cuál es el consumo autónomo? Eso lo explicamos ahora. ¿Cuál es? 10. 10. Muy bien. Y es por la inversión que es 30, ¿verdad? Por, perdón, más 30, más el gasto que es 40, menos la propensión marginal que ya dijimos que era 0.4 por
los impuestos, que son 50. ¿Listo? De eso depende mi función. Entonces tengo que y es igual a 1 menos 0.4, ¿cuánto me da? 0.6. Me da 0.6, muy bien. Multiplicando a esto. Nos falta cerrar. Acá. Listo, entonces voy a copiar y pegar acá. Pero pues vamos a ir desarrollándola de una vez. Entonces, unamos factores. ¿Cuánto me da esto, jóvenes? 10 más 30 más 40. 80. 80 menos 0.4 por 50. ¿Cuánto me da? 20. 20, ¿cierto? Y 20. Es decir, que acá tenemos 80 menos 20. 60. 60. 60, ¿cierto? Y ya uniendo términos es lo mismo que decir 60 dividido 0.6. ¿Cuánto me da 60 dividido 0.6? 100. 100. ¿Y es igual o no es igual? Sí, es igual. Es igual, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos dando respuesta al primer punto. Determine el PIB de equilibrio y de la demanda agregada. ¿Listo? ¿Son iguales? Justifiquemos la respuesta. Entonces, si son iguales, ¿por qué? No son iguales, ¿por qué? ¿Listo? Hay el ingreso disponible, YD, pues ¿qué debemos hacer? Reemplazar YD. Ya tenemos los datos. Entonces lo que deben hacer es reemplazar esta función y hallar el ingreso disponible. ¿Listo? Entonces, en este caso, Tutor, pero la primera parte, o sea, la primera Y, la de C más I más G, ¿eso es para el PIB o para el...? las dos son para hallar el PIB, sino que uno es a través del PIB de equilibrio y el otro a través Eso. de la demanda agregada. ¿Y cuál Estas es, son las dos funciones. y cuál ¿Listo? es la Esta demanda demanda? agregada y esta a través del PIB de equilibrio. ¿Listo? Ah, ok. Ahora, nos dice YD, pues sencillamente, pues YD es igual, ¿cuánto es Y? Ya la acabamos de hallar, ¿cierto? 100. 100 menos, ¿cuánto es T? 50. Entonces tenemos que Y es igual a 50. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Y el gasto de consumo. Entonces tenemos que reemplazar en esta señorita. Como ya llamamos YD, ¿cierto? C igual a 10 más 0.4 YD. ¿Cuánto es YD? 50. 100. Ajá, Sí, 50. 50. Más 0.4 por 50. Entonces 0.4 por 50, ¿cuánto es? 20. 20. Entonces tengo que el consumo es igual a 30. Fácil, ¿no? ¿Cierto? Sí. Listo, grafique Y en función de la demanda agregada. Perdón, grafique Y en función
del ingreso disponible con la demanda agregada. Despejemos y luego grafiquemos y de menos t, y en función de y. A y el punto de corte. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Pues sencillamente hallar nuestras ecuaciones, ¿verdad? Y para poder hallar nuestras ecuaciones, pues entonces debemos realizar los siguientes pasos. Tenemos que hallar 3 ecuaciones. Las 2 primeras ecuaciones es a partir de los datos que tengo en este punto. La tercera ecuación es a partir de esa disminución de, bueno, en este caso aumenta el gasto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos acá para que no nos vayamos a confundir? Voy a tratar de correr esto para acá. Bueno, yo creo que ahí no nos confundimos, ¿cierto? Me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hallar nuestra primera ecuación. ¿Listo? Y nuestra primera ecuación, ¿qué es? Como nos está diciendo el ejercicio, que trabajemos con el ingreso disponible y con la renta nacional menos los impuestos, entonces tenemos que ¿Y es igual a qué? 50. No, pero la función Y menos T. Y menos. Y menos T. E menos t, ¿cierto? Es decir, que mi primera función es igual a y menos 130. ¿Listo? Esa sería mi primera función. ¿Listo? Hasta ahí no hay rollo, ¿verdad? Voy a hallar mi segunda función. ¿Y cómo hallaría mi segunda función? El ejercicio nos está diciendo, grafique y de menos t. Listo, ya la tenemos. Y luego nos dice y en función de y de. ¿Listo? Es decir, la renta nacional en función del ingreso disponible. Para ello, entonces, tengo que y es igual a, vamos a nuestra función inicial. ¿Listo? Profe, disculpe. Señora, ¿ET no es 50? Para el ejemplo. sí, 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 sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Gracias. Entonces, ahora vamos a hallar nuestra segunda función a partir de la renta. ¿Listo? Entonces, tenemos pues a y menos t. Pero nos está diciendo el ejercicio, hállelo en función de la renta. Entonces, ¿qué es y? 100. No, pero en la función. ¿Cómo sería la función? C más I más. Ajá. Entonces tenemos que es consumo más inversión más el gasto menos t, ¿cierto? Y entonces tengo que y de es igual a... ¿Cuál es la función de consumo? 80 más 0. No, mírala. 10 más ¿Recuerda? 0,4 Y. Ajá. Entonces tengo que 10 más 0.4, ¿cierto? Y de más
30, que es la inversión, más 40, que es el gasto público, menos 50, que son los impuestos. Entonces, asociemos. ¿Cuánto nos darían los términos? 30. Entonces tengo 10 más 30, 40. Y 40 más 40, 80, ¿verdad? Menos 50, tengo 30. ¿Sí? Chicos, si voy muy rápido, tranquilos, me interrumpen. Sí sabemos de dónde salió este 30, ¿verdad? De sumar este más este más este. Nos da 80. Pero 80 le quito 50. Por eso tengo 30. ¿Listo? Sí. Voy a pasar acá al ladito porque me quedé aquí sin espacio. Entonces tengo que y de es igual a 30 más 0.4 YD. Pero ¿cuánto es YD? ¿50? 50. No, ¿cuál es la función? Y menos T. Y menos T. Ya olvidémonos de los resultados del ejercicio, porque aquí lo que estamos son planteando las ecuaciones para poder graficar, ¿vale? Entonces, reemplazando 30 más 0.4 y menos t, que dijimos que era 50, ¿verdad? Entonces tengo que y de es igual a 30 más 0.4 y menos 0.4 por 50, 20. 20, ¿cierto? Entonces tengo que y de una vez hacemos la resta, ¿cierto? 30 menos 20 nos da 10, ¿verdad? Más 0.4 y. Organizamos términos. Y listo. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Tutor, pero ese 20, ¿de dónde salió? De acá, recuerda, como 0.4 me está multiplicando a y y me está multiplicando a 50, ¿sí? Entonces Ah, ya. 0.4 por y me da 0.4y. Y 0.4 por 50 me da 20, ¿vale? Ok. Ujú. Esa es nuestra segunda ecuación. ¿Listo? ¿Cómo la graficamos? Hay dos formas de hacerlo. A través de Geoda o lo podemos hacer a través de Excel. ¿Listo? GeoGebra, perdón. Entonces, para los que no están familiarizados en Google, doy GeoGebra y le doy iniciar calculadora. ¿Listo? Primer resultado, lo selecciono, ¿verdad? Y le damos iniciar calculadora. Y listo. Nuestra primera función que nos dice y de igual a y menos t. Entonces, tengo que y de pasa a ser y igual
a y en este caso pasa a ser x, ¿cierto? Menos 50. Ahí tengo mi primera curva. ¿Listo? Vamos a graficar nuestra segunda curva, que es y de igual a 0.4 y más 10. En este caso, y de viene a ser y igual a 0.4x más 10. Paso a GeoGebra no nos deja con coma, sino es con punto, ¿listo? Por eso no me está dejando graficar. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras dos curvas. ¿Listo? ¿Qué nos queda pendiente? Ahí hemos desarrollado el primer punto. ¿Listo? Ahí hemos hallado el primer punto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? O sea, ya no hay que hacer nada más el primer punto, ¿no? No. Y hallar el punto de corte. Dar el punto de corte. Lo tenemos. Tenemos 100, ¿cierto? Cuando la renta vale 100 y los impuestos valen 50, ¿cuánto sería mi renta disponible? Cuando mi renta nacional es 100 y mis impuestos valen 50, ¿cuánto es mi renta disponible? 50. 50. 50. 100 menos 50, esos serían Ah, nuestros puntos de ese es el corte. punto de corte. Esos serían nuestros puntos de corte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo analizamos? Entonces, cuando mi renta nacional es igual a 100 y mis impuestos son iguales a 50, tengo una renta disponible de 50. ¿Vale? La Sí, sí. tercera, listo. La tercera ecuación, ¿cómo la desarrollamos? Pues sencillamente la desarrollamos a partir de el segundo punto. Suponga que gastos es igual a 150. Antes teníamos que gastos es igual a 120, ¿cierto? Aquí nos aumentó el gasto público a 150. Determine el ingreso de equilibrio y la demanda agregada. ¿Son iguales? Entonces, volvemos, tenemos que desarrollarlo. ¿Ven que nos preguntan lo mismo que el punto A? Pero aquí en el punto A, G era 120 y ahora G es igual a 150. ¿Listo? ¿Qué debemos hallar? Bueno, decir si son iguales o no son iguales, ¿cierto? Entonces, en esta función, reemplazo, supongamos que 30, perdón, que 40, que es mi gasto, que 40 que es mi gasto subió a 50, ¿cierto? Entonces, la desarrollo a partir de esta función, de esta ecuación, y desarrollo esta ecuación, cambiando que esta señorita. ¿Listo? Y para hallar esa tercera ecuación, desarrollamos de esta forma. Y ahí tienen la tercera ecuación. ¿Listo? O sea, hay que reemplazar ese dato y hacer lo mismo. Es hacer lo mismo. Primero, de esta forma. Segundo, de esta forma, cambiando
Aquí supongamos que era 120, subimos a 150, aquí 120, subimos a 150. Tenemos el nuevo ingreso, que es lo que nos está preguntando. Hay el nuevo ingreso disponible y el nuevo gasto de consumo. Entonces, hallamos esta señorita, ¿cierto? Hallamos esta señorita. Ahí tenemos el ingreso y el gasto de consumo y nos dicen que grafiquemos. Entonces, como ya tenemos la primera, lo que debemos hacer es reemplazar en esta forma 2 con 40, que ya no es 40, sino que es el nuevo valor, ¿sí? Y ahí tengo la tercera ecuación. ¿Listo? ¿Es claro? ¿O hay alguna duda? Sí, Sencillo, ¿no? Entonces, supongamos que nos dio, yo qué sé, 0.8 o démosle 5y, supongamos que nos dio de acá. Entonces, y igual a 2x más 10. Un ejemplo. Ahí tenemos nuestra nueva gráfica, que es la verde. Un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, que no quiero trabajar con GeoGebra, que lo quiero hacer en Excel. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago en Excel? Entonces tengo a X, supongamos que esta es nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación y nuestra tercera ecuación. Entonces voy a graficarlo 80, 81, 82, 83. Estos son mis puntos de X. ¿Qué es lo que me dice la primera ecuación? Me está diciendo la primera ecuación, X menos 50, ¿cierto? Entonces, más X menos 50. ¿Listo? Ahí está mi primera ecuación. La segunda ecuación, 0.4x más 10. Entonces, la segunda ecuación, 0.4 por x más 10. Aquí tengo mi segunda ecuación. Y mi tercera ecuación me dice 2x más 10. Entonces, más 2 por x más 10. Que no fue altísima. Bueno, pues, partiendo de que ese es el ejemplo. ¿Qué hago? Pues sencillamente selecciono los datos, voy a insertar y le digo que por favor, gráficos recomendados, si quieren, le decimos todos los gráficos y le decimos que por favor nos grafique un gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Voy a tratar 230, sino que esta tercera ecuación aquí, por ponerla de ejemplo, nos dio altísima. Entonces, voy a modificar que no sea sino en 79 y que vaya a 110 por acá y acá arranca en 30. Voy a modificarlo, que arranque en 30 y que vaya hasta 230. Bueno, no se parecen en nada. Por lo que nos quedó muy, muy, si modificamos aquí. Ahí, a ver,
Modifiquemos acá. Bueno, esa sería más o menos la gráfica, que la idea era que deben ser similares. 120. Bueno, esa es más o menos la idea. ¿Listo? ¿Preguntas sobre el primer punto? Perdón, sobre el segundo punto. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Pues, o sea, en el momento de graficar, o sea, en el primer punto se grafican esas dos líneas, ¿sí? Y en el Ajá. tercero, Agregamos la tercera línea. ahí Y mismo. ahí, sí, y realizamos el respectivo análisis. ¿Qué Mm, pasó? ¿Qué pasó con nuestra curva? ¿Cómo se desplazó? ¿Qué pasó con el ingreso? ¿Vale? ¿Todo claro? Profe, ahí es donde yo tengo la pregunta. Señora. Cuando dice que la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿es porque nosotros tenemos que hacer una nueva fórmula o dibujarla o cómo? No entiendo. Pero me estaba hablando del punto 4. Sí, Ya vamos para allá. ¿Vale? vale. Sobre el punto 2, ninguno. Bueno, parto de que está claro entonces. ¿Listo? Igual si hay alguna duda, recordemos que el viernes tenemos nuestra web conference, ¿vale? Por si quedan alguna duda. El punto 3. ¿Qué nos dice el punto 3? Nos dice, teniendo en cuenta que Y es el ingreso, C es el consumo y la inversión, G el gasto público o gasto del gobierno, Y del ingreso disponible, que sencillamente es la renta nacional menos los impuestos, R es la tasa de interés real, I es la tasa de interés nominal, L es la liquidez, M es la oferta monetaria y P los precios. Tenemos dos situaciones, uno para el mercado de bienes y otro para el mercado del dinero. ¿Listo? Tenemos esas dos, mercado de bienes, mercado del dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra primera situación? Pues sencillamente reemplazar, ¿verdad? Sencillamente reemplazar. ¿Y cómo la reemplazaríamos? Entonces aquí tenemos nuestras dos, IS y LM. ¿Cómo reemplazaríamos entonces? ¿Cómo la desarrollaríamos? ¿Y igual a qué? a 20 más 20 más 0,6. 0,6Y D. Entonces tenemos 20 más 0,6. Ah, ahí es 0,6, ¿vale? Acá se me perdió la coma. 0,6 YD, ¿cierto? Más I. ¿Cuánto es I? 30 menos 0,4R 30 menos 0,4 R más 10. más 10, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo la solucionamos? Y igual a 20 más 10, 30. Y igual a 20 más, bueno, tú Pues vas a 30. asociar de una vez, listo. Entonces 20 más 30
Serían 20. 50 más 10, sería 60, ¿verdad? Más 0.6 YD menos 0.4 R. ¿Sí? Sí. ¿Qué más hacemos? Reemplazar la D y la D. Y la Reemplazar R. YD, ¿cierto? Entonces tengo que Y es igual a 60 más 0.6 que Y menos T. ¿y cuánto es T? Te vale. Ay, no veo aquí. 0,3Y. ¿Cierto? Menos 0.4 R. Ahora, Y igual a 60 más 0.6. ¿Cuánto me da 1 menos 0.3? ¿Qué estoy haciendo? Se supone que aquí hay un 1, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, 1, una Y menos 0.3Y, ¿cuánto nos da? 0.7. 0.3. 7. 7. Y. Menos 0.4 era. ¿Hasta ahí todo me sigue? Y entonces, 60 más 0.6 por 0.7, ¿cuánto me da? 0.42. 0.42. 0.42, ¿cierto? Y menos 0.4 R. ¿Qué más podemos hacer ahí? La Y, cancelarla, no, pasar el 0,42 a restar. Exacto. 0.42Y igual a 60 menos 0.4 R, ¿verdad? Y entonces 1 menos 0.42, ¿cuánto nos da? 0.58. 0.58. Y igual a 60 menos 0.4 R. ¿Qué más podemos hacer ahí? Pasar el 0.58 a dividir al 60 y al 0,4. Ajá, pero recuerden que estamos en función de R, ¿cierto? Recuerden que estamos en función de la tasa de interés real, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos, Despejar la R. ajá, ¿qué hacemos con esa R? Entonces, está restando, la pasamos al otro lado a sumar, ¿verdad? Y Y, que está restando, la pasamos al otro lado, perdón, que está sumando, la pasamos al otro lado a restar. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Como necesitamos dejar a R, ¿cierto? Entonces R es igual a... Voy a organizar primero el término Y, ¿listo? Entonces lo voy a pasar al otro lado. ¿Vale? Entonces, ustedes ya saben que hay una propiedad que es distributiva. 0.4 pasa a dividir a 0.60 y pasa a dividir a 0.58. Lo que voy a hacer es pasarlo
para que divida a cada término. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, R es igual a ¿qué? 0.58 dividido 0.4. 1.45. 1.45, el menos, ¿no? Ojo con el menos. 1.45 y menos, perdón, más 60 dividido 4, 0.4. 150. 150. ¿Listo? Fácil, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mí no, tutor. ¿Todo claro? Sí. Bueno, eso por el lado de la IS. Ahora por el lado de la LM. Entonces, permítame que me faltó copiar acá los datos. Tutor, está silenciado el micrófono. Listo. Entonces, el ejercicio nos dice, nos da una ecuación para L, nos da el valor de M y nos da el valor de P. Entonces, como lo dijimos en la explicación, que la curva LM está determinado por M dividido P en función de L, ¿cierto? Entonces, M, ¿cuánto es? En este caso, M es igual a 10, P es igual a 2 y L es igual a 0.3y menos 0.4y. ¿Listo? Entonces tengo que M, que es 10, dividido 2 es igual a 0.3y menos 0.04y. ¿Listo? Ahí ya estoy reemplazando en mi ecuación, ¿vale? Diremos que son datos similares a los que están en ejercicio. ¿Listo? 0.3y, aquí 0.45y, menos 0.4 y 0.65y. ¿Listo? P igual a 40, perdón, M igual a 40, P igual a 5. Listo, entonces, 10 dividido 2, ¿cuánto me da? 5. Bien, 5 igual a 0.3
3y menos 0.04y. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer ahí? Ahí hay que encontrar y. Ajá, porque acá encontramos R. Acá tenemos que encontrar I. Entonces, ¿qué podemos hacer? 0,04 y igual Exacto. La I la pasamos al otro lado a sumar, ¿cierto? 0.4 y y igual igual dividir. a 0.3y menos 5, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, ya sabemos, I es igual 0.3y dividido 0.04 menos 5 dividido 0.04. Claro hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuánto nos da ese resultado? $7.5 y 5 dividido 0.04 y 120 menos 125. Menos 125. ¡Listo! Sencillo, ¿cierto? Regalado. Ahí ya tenemos nuestro mercado del dinero. ¿Listo? Ya resolvimos las ecuaciones. ¿Qué nos dice? Grafique IS y acá nos dice grafique LM. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la graficamos? Tenemos que Y es igual, ¿cierto? Y es igual a menos 1.45x menos 1.45x más 150. Ahí tenemos nuestra primera gráfica. Nuestra primera curva, perdón. Y luego tenemos que Y es igual a 7.5y más, perdón, menos, y igual a 7.5x menos 125. ¿Sí? Listo. Listo. Hasta ahí, punto 3. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ninguna, profe. Ahora, ¿qué nos dice? Iguale LM y halle los equilibrios. ¿Listo? Cuando nos dice que iguale LM, debemos igualar a esta señorita con esta señorita. ¿Listo? ¿Cómo lo haríamos entonces? Entonces tengo a R, que R es igual a menos 1.45y más 150, ¿igual a qué?
7,5. 7,5, muy bien. Y Y menos 100. menos 125. Y entonces, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Qué hacemos ahí? Las Y con las Y. Exacto, entonces tengo 150, el 125 está restando, lo paso al otro lado a sumar, ¿verdad? 125 igual a 7.5y más 1.45y. ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién me ayuda, por favor? Entonces tengo 275, ¿verdad? Igual a cuánto y. 7.5 más 8.95. 8.95y. ¿A quién necesitamos? Allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con 275 dividido 8.95? Igual a y. ¿Y igual a cuánto? 30.72. 30.72. ¡Listo! Ya tenemos mi primer punto del equilibrio. Como ya tengo a y, ¿qué podría hacer? ¿Qué tienen en común las dos ecuaciones? A esta señorita, ¿verdad? La Y. Entonces, ¿qué podemos hacer en cualquiera de las dos? ¿Qué podemos hacer con cualquiera de las dos? ¿Qué podemos hacer? Reemplazar. A multiplicarla por eso. Reemplazar. Reemplazar, ¿verdad? Sí. Entonces, R igual a menos 1.45. El profesor John en la web les va a explicar cuál es el sentido, por ejemplo, de ese menos, la relación, porque por qué, por ejemplo, arranca con menos 1.45. Pues sencillamente porque entre más alta sea la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el consumo? Va a disminuir. Disminuir. Van a disminuir. Por lo tanto, hay una relación inversa, ¿sí? Por eso vemos que debe ir acompañado de ese negativo. ¿Listo? Esa es la explicación. Para que ustedes en la web van a entender cada una de esas variables. Entonces, por favor, 1 menos 1.45 por 30.72 Menos 44.54. menos 44.254, ¿sí? No, 5.44. 544. Más 150. Eso es lo mismo que decir R igual a 150 menos 44.544. ¿Cuánto nos da R? 105.456. R igual a 100.546. 56. Ahí tenemos entonces nuestros puntos. ¿Listo? El ejercicio nos pide halle los equilibrios. Ahí tenemos los equilibrios. Y verifiquemos a ver en GeoGebra, aquí, ¿qué valores tenemos? ¿Sí ven? 30.72, 30.72 en Y,
Y 105.44. 100.5, bueno, coincide más o menos, faltaron las décimas. ¿Ven? ¿Lo fácil? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces, nos dice el punto B, ¿qué sucede con los equilibrios Y e I si la LM se mueve a la derecha? Entonces, ustedes ya saben. Aquí no hay necesidad de complicarnos. Listo, entonces acá ya sabemos que tenemos I y que acá tenemos Y, ¿cierto? Por eso vemos en GeoGebra que tenemos a Y, que es 30. Miremos Y, que es 30. E I, que es 105. Entonces, para los siguientes puntos tenemos nuestra curva IS y nuestra curva LM. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice? Nos está diciendo. A ver qué se me hizo. Por acá, por acá, por acá. LM se desplace hacia la derecha. Ajá, entonces, ¿qué sucede con los equilibrios si la LM se mueve a la derecha? Entonces, ¿qué pasa si esta señorita LM se mueve a la derecha? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién me ayuda? Que aumenta la Y. Aumenta, exacto, la renta. ¿Y qué pasa con el interés? Disminuye. Exacto. Una disminución en el interés hace que nos aumente la renta, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la IS? Entonces estamos aquí inicialmente y luego vamos a pasar acá. Eso quiere decir que ha aumentado la masa monetaria y por lo tanto podemos consumir más, ¿verdad? Bajaron las tasas de interés, aumentó la masa monetaria y por lo tanto podemos consumir más. ¿Listo? Y así seguimos jugando. ¿Qué sucede con la M si se mueve hacia la izquierda? Entonces, ¿qué sucede con esta señorita si se mueve hacia acá? Luego le pregunta qué sucede con IS si se mueve a la derecha. O qué sucede con la IS si se mueve a la izquierda. ¿Y todo eso lo hacemos en un mismo gráfico, profe? No. Un Uno gráfico por uno. por cada. Ajá. Y pues señalar, ¿no? Entonces, para que indique, por ejemplo, esta es la inicial, se desplazó hacia acá, porque me han puesto dos líneas sin que me cuenten por qué. Esta se desplazó hacia acá, esta se desplazó hacia acá, y esta se desplazó hacia acá. O sea que ese ¿Preguntas? mismo gráfico lo hacemos en ¿cómo se llama? En Ahí donde se lo Paint, está haciendo. sí, o en Excel, o ustedes quieran. ¿Listo? Pero pues son 4 gráficas, ¿no? Son 4 puntos, son 4 gráficas. ¿Listo? Siempre pues tenemos un momento inicial, que fue el primer gráfico que hice. Y luego empezamos a mostrar cada uno de los desplazamientos. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Ninguna? Tania, que tenía la duda sobre este punto. No, profe, ya, claro. Claro. Listo. Claro, como el agua sucia. La vuelta Magdalena. Y pasamos al último punto, que es el más fácil. ¿Qué nos dice el último punto? Supongamos que tenemos R igual a menos 5Y30. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es graficar e interpretar a partir
de la trampa de liquidez. Tiene que consultar qué significa la trampa de liquidez, qué supone la trampa de liquidez, etc. ¿Listo? Entonces, tengo la primera función, R igual a menos 50, a menos 5y 30, más 30. Entonces tengo que y igual a, memoria mía, menos 5y más 30. Menos 5x más 30. ¿Cierto? Esa es mi situación inicial. Luego tengo una LM, que es 6y menos 80. Y menos 80. Ahí está mi situación inicial, chicas y chicos. ¿Listo? ¿Qué me dice el ejercicio? Uy, yo estoy desarrollando el ejercicio. La LM es una función definida por partes. Cuando la tasa de interés es positiva. Si la tasa de interés negativa o cero, use la función R igual a 0. Entonces lo que tengo que empezar a jugar es darle valores. Entonces X igual a 70. X igual a 60. X igual a 40. X igual a 20. X igual a 10. X igual a 0. ¿Qué es lo que debemos hacer? Empezar a interpretar cada uno de estos movimientos a partir de la trampa de liquidez. Obviamente hay que interpretar qué pasa cuando R igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa empieza a disminuir? Porque eso es lo que hemos hecho acá, empezar a disminuir la tasa. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, o sea, esos valores de 70, 60, así, eso es ¿Y los que ustedes? uno quiera, porque es que yo estoy viendo unos videos de YouTube y ahí decía que, por ejemplo, ellos decían que se manejaba, por ejemplo, X de 0 a 5 y de 0 a 5, pero también negativo. Entonces, no manejaban como unos valores tan altos, sino No, que, como yo le escribía, era como en función de una condición, si era el número, o sea, dar unos rangos de negativos y positivos al mismo tiempo. Yo acá no veo que pero es que, se maneje mira, como, qué pena que te interrumpa, sino que ¿qué nos está diciendo? Si la tasa de interés es negativa o 0, utilice la función R igual a 0. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí ya me está diciendo no se desgaste con negativos. ¿Sí? ok, solamente para positivos. Ajá. ¿Sí? Entonces, esta es la función cuando es positivo. Entonces, cuando la tasa de interés es positiva, partimos de esta función, ¿cierto? Y si la tasa de interés es negativa o 0, utilizamos 0. ¿Listo? Ustedes combinan los Perfecto. valores que ustedes quieran y obviamente hacen la interpretación a partir de la trampa de liquidez. ¿Listo? Buscan la definición, obviamente es la respectiva definición y empiezan a explicar, ¿vale? Sobre los puntos colaborativos creo que no hay duda, ¿cierto? Mapa mental, 3 conclusiones, mínimos 3 párrafos en la diferencia entre demanda agregada y oferta agregada, un cuadro sinóptico, política fiscal, ya vimos
que era Una política pregunta, fiscal. profe, en ese Señora, punto. señora. Por ejemplo, yo escogí el quinto punto que dice ahí que, bueno, en 3 párrafos Ajá, hablé sobre una medida política monetaria y fiscal, ¿no? Pero el ajá. cuadro comparativo, no sé si lo realicé bien, la verdad. El cuadro comparativo lo hice, pues comparando, valga la redundancia, en la política monetaria a la fiscal, más no sobre lo que yo estaba hablando en los párrafos. Si era A así ver, o tenía que hacer el cuadro comparativo acerca de las dos políticas que yo estaba claro, realizando. así es que entonces, investigas y explicas en 3 párrafos qué es una política monetaria y qué es una política fiscal. Y Sí, eso lo realice, hice. y realice el cuadro comparativo. Entonces, supongamos que acá, política monetaria. Entonces, dice que sea real, que esté aplicada. Entonces, aumento, tasa, interés. Un ejemplo, ¿cierto? Política fiscal, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir Ah, política fiscal expansiva. Y obviamente eso. explicas. Hice como el cuadro, porque igual en las dos se manejan una expansiva y Y otra es, contractiva o restrictiva. solamente. Ajá, vale, profe. ¿Sí? Entonces, ¿esta qué es? Esta es eh, contractiva, ¿no? Aumento de tasa de Las interés es dos tienen, contractiva. las dos manejan expansivas. Ajá, las dos manejan expansiva. Entonces, está una política contractiva. ¿Qué es lo que busca la política monetaria contractiva con el aumento de la tasa de interés? Entonces, ya lo que explicamos. Por ejemplo, una disminución controlar la inflación, ¿cierto? Entonces, disminución del consumo, por lo tanto, disminución de los precios. Y aquí que política fiscal expansiva, entonces, disminución impuestos, que es lo que ustedes saben que hizo Duque, por ejemplo, con la eliminación del IVA al sector turismo y, bueno, al transporte aéreo, que con la eliminación de esa medida se volvió a tener el IVA a los tiquetes aéreos del 19% y pues eso es lo que le han hecho la culpa en parte de que haya una disminución en la parte del sector turismo. Bueno, chicos y chicas, eso sería alguna, señora, ¿Ese trabajo colaborativo lo puedo hacer sola? lo que siempre les he dicho, ustedes saben que no es permitido la presentación de trabajos colaborativos individuales. ¿Qué es lo que deben hacer? Persuadir a sus compañeros para que participen. Pero si, por ejemplo, faltando 5 días, ninguno ha participado, dejen un mensaje en el foro diciendo que, bueno, los invité, los insisté, los persuadí a que participaran, ninguno lo hizo. Obviamente, pues yo no voy a dejar de presentar el trabajo y eso queda evidencia de por qué lo presenta sola. ¿Listo? Obviamente los que... Pues que los- compañeras ya participaron todas, cada una con sus preguntas, pero es que yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Y entonces ellas dicen, dejémoslo así. O sea, yo me he dado cuenta que en muchas preguntas que hicieron fue copia y pega. Ujú. Entonces no me parece, la verdad, que yo tenga que echarme toda la responsabilidad de empezar a interpretar lo que ellas hagan para que el trabajo quede bien, porque obviamente ese Turnitin va a quedar por las nubes. Exacto. Entonces ahí lo que debes hacer en los aportes de ellas, tú detectes que ha sido copy y pegue, escribe, realiméntala. Muy bien, compañera, muchas gracias por tu aporte, etcétera, pero se evidencia un alto nivel de copy y pegue y se está solicitando explicación. La mayoría de los aportes que he revisado y que se evidencia que es copy y pegue, les ha dicho, ojo, se está pidiendo una explicación, no una transcripción de lo que encuentran en la web. ¿Listo? Tú también lo puedes hacer. Eso te va a ayudar a sumar punticos al momento de la calificación. ¿Listo? Vale, profe. Si no hay más dudas, por favor asistan el viernes a la web. El profesor pues
lo va a desarrollar de la mejor manera, sino que yo me le adelanté a él para pues tratar de ahorrar tiempo con ustedes porque tenían muchas preguntas sobre el desarrollo de los ejercicios. Entonces, siempre se realizan los IPAs posteriores a la web, pero esta vez lo consulté con él para desarrollarlo antes de la web para que esta semana avancemos, desarrollemos con base en el CIPAS y si hay alguna duda, pues le preguntamos a él el viernes. ¿Les parece? Profe, ¿la grabación queda aquí en la reunión? Yo la descargo, la subo y la publico tanto en foros como por correo electrónico y mensajería interna. Espero que todos hayan desarrollado, hayan diligenciado el registro y si no siendo más, pues muchas gracias por su tiempo. Olga hoy sí Gracias. estuvo calladita. ¿Qué pasó, Olga? La extrañé. Sí, Pasó. bueno, tutor muy amable, yo que descanse. ¿Todo claro? ¿Todo claro, Olga? Sí, Sí, si tengo alguna duda, le escribo al Teams. listo. Muy Feliz amable. noche. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego, tutor, gracias. Vale, que descanse.